Dios los bendiga, hermanos y amigos. En el mensaje anterior aprendimos sobre la entrada triunfal y decíamos, ¿entrada triunfal? Como pregunta, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vimos que el triunfo no estaba en la algarabía del recibimiento, que era superficial, porque muchos lo recibían y aclamaban, pero días después, al momento de la cruz, ¿dónde estaban? El triunfo de Jesús es la obra completa. El triunfo está en toda su obra completa de redención en la cruz, en su padecimiento, en su muerte y en su resurrección. Hoy justamente recordamos eso, la resurrección. Hoy terminamos la Semana Santa en domingo de resurrección. Por eso nosotros todos los domingos celebramos el Día del Señor. Como primer punto en este mensaje, en esta reflexión, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué resucitó Jesús? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, es uno de los textos que más repetimos, porque con él presentamos el Evangelio completo. ¿Lo recuerdan? Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero también este capítulo nos da la respuesta a una pregunta que hicimos sobre la resurrección. ¿Por qué resucitó el Señor? ¿Por qué resucitó Jesús? Jesús resucitó porque, y vemos el versículo 14 que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. La resurrección confirma que todas las profecías acerca del Salvador y que la vida de Jesús y su prédica eran ciertas. Se hicieron una completa verdad al momento de la resurrección. Por eso, resurrección es igual a triunfo. Y la resurrección es el evento que lo confirma todo. Confirma que Jesús es Dios, que vino al mundo cumpliendo todas las profecías, como decíamos recién, que murió en nuestro lugar para salvarnos, y que resucitó, lo que celebramos hoy. Pero no solamente eso, que ascendió al cielo y que está reinando y que pronto volverá. El segundo punto, para los hermanos que anotan, es este, la resurrección bajo ataque. La resurrección bajo ataque, siempre estuvo la resurrección bajo ataque, y los invito a que veamos en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, en donde vemos el primer ataque a la resurrección. Mateo 27, a partir del versículo 62, dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Por el miedo a la resurrección, quienes habían pedido la muerte de Jesús, ahora piden una guardia. Pero aunque la tumba estaba sellada y custodiada, Jesús resucitó. Vamos al siguiente capítulo de Mateo, Mateo 28, a partir del versículo 11, dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 11. Mientras ellas, que son las mujeres, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Les fueron a contar lo que pasó en el momento de la resurrección de Jesús. Versículo 12. Y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, vosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, que son los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En este párrafo de la historia de la resurrección vemos algunos puntos muy destacados. El primero,
que los judíos dieron mucho dinero a los soldados, compraron su silencio acerca de la resurrección. El segundo punto es que tenían que decir que los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras ellos dormían. Y yo me pregunto, ¿cómo sabían que los discípulos habían hurtado el cuerpo si ellos estaban dormidos? Raro, ¿no? ¿Cómo sabían ellos qué pasaba a su alrededor si estaban dormidos? Otro punto destacado de este párrafo es que los soldados aceptaron ese soborno de mucho dinero. Y por último, quiero mencionar que lo que dice Mateo al final cuando cita este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ese hoy que dice Mateo es el hoy que está escribiendo este evangelio. El hoy es el momento que Mateo está escribiendo estas palabras. Pero también este hoy lo podemos trasladar para nuestro hoy, porque hoy se afirma esta falsa historia de que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo de Jesús. Desde el primer momento, la resurrección de Cristo fue atacada. ¿Y qué pasa hoy? Hoy también es atacada la resurrección, pero de otra manera. Hoy se predica sobre la resurrección solamente en Semana Santa. Sobre la obra redentora de Cristo en la cruz, poco se habla en los púlpitos y, como decimos siempre, ya ni los púlpitos quedan en las iglesias. Y sobre la resurrección se enseña muy poco o casi nada. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica acerca de la resurrección? Hace un año, ¿no? ¿En la Semana Santa anterior? Por eso nosotros insistimos tanto con Primera Carta a los Corintios capítulo 15, que decía que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si vemos cómo predica la Iglesia romana, la Iglesia católica, ellos se centran en el sufrimiento físico de Jesús. En estos días lo vimos por todos lados, el famoso Vía Crucis. El centro de su prédica es el sufrimiento físico de Jesús. Tanto que sus cruces lo muestran colgado siempre. Siempre Jesús está colgado en la cruz romana. Por otro lado, si vemos cómo predican la mayoría de los evangélicos, fácilmente notaremos que Jesús no es el autor y el protagonista único y exclusivo de la salvación. Se predica así como que es la salvación de Jesús más algo más, lo que sea, Jesús más algo más. O Jesús como un complemento para nuestra vida. O dicen, Él murió para que te vaya bien, o Él resucitó para que tengas salud, u otras cosas más. En lugar de ser un mensaje centrado en Jesucristo y en su obra, es un mensaje centrado en la persona que lo recibe. Es un mensaje centrado en el hombre. Pero veamos cómo es el Evangelio que presentan los apóstoles. El Evangelio según la Biblia. Por ejemplo, podemos tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles, las historias de la primera iglesia, y en todas las predicaciones de Pedro y de Pablo, que son los protagonistas más destacados del libro, siempre ellos hablan de la resurrección como punto principal de todos sus mensajes. En todas sus prédicas hablan de la resurrección. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Yo los invito a que tomen nota de los textos, yo se los leo. Por ejemplo, al principio del libro, en el capítulo 2, versículo 32, Pedro es el que habla y dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, dijo Pedro en su primer sermón, en su primer predicación pública. En el capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 14, también habla Pedro y dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dios ha resucitado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús, del autor de la vida, de lo cual nosotros somos testigos. Termina este versículo con las palabras de Pedro. Así que Pedro otra vez, hablando de que Dios ha resucitado de los muertos a Jesucristo. Seguimos avanzando un capítulo más, en el capítulo 4,
versículo 33, acá escribe Lucas, que es el escritor del libro, y nos cuenta diciendo así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Más adelante, en el libro, en el capítulo 17, en el versículo 2, volvemos a mencionar a Pablo, y dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 días sábados, discutió con ellos, con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, que Cristo resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, decía Pablo, es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y acá vemos otra vez, otra prédica, esta vez de Pablo, diciendo que era necesario que resucitase de los muertos. Si seguimos avanzando en el libro, no estamos mencionando todo, pero al final del libro, ya casi en el capítulo 26, versículo 23, otra vez nos encontramos con palabras de Pablo y dice así el texto: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Lo repito, Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al mundo y a los gentiles. Otra vez, Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo, del padecimiento, la muerte y la resurrección como punto principal. Haciendo este repaso rápido, vemos que los apóstoles no predicaban acerca de los milagros que vieron, y eso que vieron muchos milagros y de todo tipo. Tampoco contaban sobre la elocuencia que tenía Jesús o su sabiduría. Tampoco presentaban sus experiencias personales, porque sí, ellos sí que tenían experiencias personales porque habían vivido junto al Maestro, pero no contaban eso en su predicación. Ellos solo daban testimonio de la obra redentora de Jesús, del Cristo. Ese es el Evangelio de Jesús. La cruz y la resurrección tienen que ser el centro del mensaje del Evangelio, del mensaje que escuchamos y del mensaje que predicamos. Lo repito, tiene que ser el centro del mensaje, la cruz y la resurrección, pero del mensaje que escuchamos y del que predicamos, de los dos. Como tercer punto, quiero hablar de que la resurrección de Jesús, de que su resurrección nos resucitó. La resurrección de Cristo nos resucitó a nosotros. Y para hablar de esto, los invito a que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Todo el libro de Romanos es acerca de la salvación, así que los invito a que lo puedan leer en su totalidad. Es el libro para entender la salvación. Y en el capítulo 1, versículo 3, dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia. Y sigue el texto. Pero vamos a quedarnos acá, en estos 3 versículos, en estos 2 versículos y medio. Este texto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y que por Él recibimos la gracia, que es la salvación inmerecida de nuestras almas. ¿Y qué importancia tiene la resurrección en nuestra salvación? Esa es otra pregunta válida. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo en nuestra salvación? Somos salvos por gracia mediante la fe. Y sobre la fe, Pablo decía, y vamos al capítulo 4, versículo 23, Pablo, hablando de Abraham, de la fe, y decía esto: y no solamente con respecto a él, a Abraham está diciendo, que lo menciona en el versículo 16, no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, la fe de Abraham le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, en el futuro ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y miren lo que dice acá, y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación.
Este es el mensaje del Evangelio, el mensaje puro del Evangelio. Esto recordamos y celebramos este domingo de resurrección. Nosotros resucitamos con Él, con Jesús, por sola gracia. Por eso decimos que resurrección es igual a triunfo. Esto predicamos cada día. Los dejo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo se los leo. Juan 11, 25 son palabras del Señor. Dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Son palabras de nuestro Señor. Dios te bendiga.